otro flujo de caja que lo lleva hasta aquí, con un A infinito acá, y del momento 4 al momento 1, pues lo lleva con 1 más K elevado a menos 4. Con lo cual, pues, el valor actual neto. ¿Cuánto es el coste de capital? El coste de capital, pues es de vamos a ver cuánto nos dice, 7,2495. Bueno, deciros que hay veces que en el examen se pregunta un ejercicio de este tipo, pero claro, si alguien no ha podido calcular el coste de capital en los apartados anteriores, no podría calcular el valor actual neto en los siguientes. Para que esto no suceda, pues se suele poner en el enunciado que utiliza el coste de capital, un coste de capital concreto, con la finalidad de que el que no ha podido resolver el apartado anterior pueda resolver este apartado. Bien, entonces, bueno, recordar, el coste de capital es el coste medio ponderado del coste de recursos ajenos y el coste de recursos propios. Entonces, la inversión inicial de unos 2.125 más 195 por A infinito al 7,24, 95%, más, bueno, en este caso es menos, menos 25 por, bueno, esto es un por, claro, 1 más 0,072495 elevado a menos 5, menos 5, no, menos 4 por A infinito al 7,2495%. Desde el primer día de clase ya he ido comentando la realidad de que se pregunte de cada uno de estos ejercicios. Un ejercicio de estos, pues podemos decir un 76% que se pregunte en el examen de cálculo de coste de capital, riesgo económico financiero combinado, efecto de variación en las ventas sobre variación en beneficios o variación en rentabilidades, y otro 66% en el que se pregunte el valor actual neto, cálculo de flujos de caja. Bien. El A infinito K o A infinito I, infinito K es 1 entre K, infinito I es 1 entre I. Y siendo I el tipo de interés o tasa de actualización, y la K, pues cuando la tasa de actualización es igual al coste de capital, ¿no? Si se hacen esas cuentas, nos queda 304,19. Bien, recordar que cuando el valor actual neto es mayor que 0, entonces se realiza la inversión. Entonces, inversión rentable. Esto es, pues, se realiza la inversión. Se realiza la inversión. Bien, el siguiente apartado nos habla del plazo de recuperación de la inversión. Plazo de recuperación de la inversión. Entonces, ¿cómo se puede calcular? Pues haciendo
calculando el flujo de caja acumulado en cada uno de los periodos. Vas sumando flujos de caja y hasta que llegues a la inversión inicial. Cuando llegas a la inversión inicial, ese es el plazo de recuperación de la inversión. Cuando los flujos de caja son constantes, pues puede resultar más sencillo, tal y como se plantea en el material propuesto, pues hacer ese cociente de la inversión inicial dividido entre el flujo de caja constante. Aquí el flujo de caja es constante, pero durante los 4 primeros años es constante y a partir del quinto es constante, pero del quinto en adelante, ¿no? Entonces, podemos hacer razonando de lo que va sucediendo para ello. Entonces, nos acordamos de cómo se calcula el plazo de recuperación de la inversión. Y bien, entonces, ¿cuánto se recupera de la inversión inicial los 4 primeros años, ¿no? Entonces, el flujo de caja acumulado los 4 primeros años pues es igual a pues 195 por 4. Es decir, esto nos da 195 por 4 son 2.780. Entonces, los 4 primeros años se recuperan 180 euros, con lo cual esto es inferior a la inversión inicial, que es 2.125, con lo cual, pues, el plazo de recuperación, bueno, estamos hablando de un plazo de recuperación o payback sin descontar, es decir, sin considerar el valor de las cuantías a lo largo del tiempo, es decir, está tomando cantidades del año 0 con las del año 1, 2, 3 y 4. Entonces, el plazo de recuperación es mayor que 4 años, ¿no? Porque al cabo de 4 años no se ha recuperado la inversión inicial. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bien, pues hacemos lo siguiente, el plazo de recuperación o payback, plazo de recuperación o payback, pues ¿cómo lo calculamos? Porque desde el año 5 en adelante sabemos cuánto es el plazo, el flujo de caja constante, ¿no? 195 menos 25. Entonces, es igual a 4 años más recordar cuando decíamos, si recordáis el material propuesto, decía, bueno, que el plazo, el payback, decíamos que el flujo de caja era constante, es decir, el mismo todos los años, entonces el plazo de recuperación es igual a la inversión inicial dividido entre el flujo de caja, ¿no? En el material propuesto lo tenemos así, flujo de caja, FC o Q, como queramos llamarle, al flujo de caja. Con lo cual, vamos a poner aquí, ¿cuánto es el plazo de recuperación? 4 años más algún año más. ¿Y cuántos años más? Pues aquí arriba vamos a poner la inversión inicial pendiente
de recuperar, y aquí ponemos el flujo de caja. El flujo de caja constante a partir del quinto año, ¿no? Es decir, incluyendo al quinto año, del quinto año en adelante, o del quinto año en adelante. Es decir, pues si aquí es como si pusiésemos en el año 4, en el momento 4, una nueva inversión inicial que es igual a la inversión inicial de hace 4 años, la diferencia de inversión inicial de hace 4 años y los flujos de caja que se han producido desde el momento 0 hasta el momento 4, que es en definitiva la inversión pendiente de recuperar. ¿Y cuánto recuperas? Pues a razón de 125 menos 25 cada año. Bien, entonces, esto nos da 4 más inversión inicial pendiente de recuperar, que son 2.125 menos 780, que es el flujo de caja acumulado en el momento 4, ¿no? Y el flujo de caja constante a partir del quinto año, 195 menos 25. Esto es 4 más, bueno, en concreto nos da 11,91. Con 91 años, que, bueno, si haces las cuentas, pues te queda 11 años, 10 meses y ¿cuántos días? 28 días. Bueno, si quieres calcular cuántos meses, etcétera, pues ya sabéis, ¿no? Pero con 91 años vas haciendo esto, ¿no? Por 12 meses, que tiene un año, entonces te queda cuántos meses son, y así sucesivamente. Si se quiere, se hace, pero vamos, es un tema menor, calcular este tipo de asuntos. Entonces, lo importante es hacer un buen planteamiento para que se pueda comprobar que se entiende bien el ejercicio, que uno es capaz de dar respuesta a este tipo de situaciones. Esto es de 10,92 meses, entonces 0,92 meses por 30 o 31 días que tiene un mes, pues 0,92 por 30, 27,6 días, 28 días. Bueno. Vale, ¿y qué dice el enunciado? Cuando se pregunta esto se suele decir poner un hecho que consideramos arriesgado, en el cual puede ser que los beneficios, los flujos de caja no sean los que nosotros esperamos previamente y que haya una bajada, como puede ser el caso de una crisis económica, la llegada de una pandemia si te dedicas, por ejemplo, al turismo o cosas así. Claro, si te dedicas a una agencia de viajes y llega una pandemia, es como la actual, que es eso que aplica a esa actividad. A otras
les puede beneficiar, como puede ser, en el caso de la pandemia actual, el beneficio de empresas farmacéuticas, empresas fabricantes de hidrogeles, entre fabricantes de mascarillas. Bueno, entonces, dice que hay un hecho que puede generar cierta... que en el año octavo puede suceder una crisis económica, entonces no se aconseja la inversión, ya que puede haber dificultades a partir del octavo año y aún no se ha recuperado la inversión inicial. Es decir, como esto es superior a 8 años, que es un momento de incertidumbre, esto es superior a 8 años, ¿no? Entonces, insisto, siempre vas a querer un payback, el payback cuanto menor, mejor, es decir, cuanto más bajo, mejor. Y en este caso, pues no se aconseja la inversión, no se aconseja la inversión por ese motivo, ¿no? Porque el plazo de recuperación es superior a 8 años y en el momento 8 es cuando, porque el payback, ya te digo, el enunciado te dirá un momento prevés que va a suceder un hecho que puede resultar muy perjudicial para la empresa, con el objetivo de determinar si ese plazo de recuperación es muy alto o es muy bajo. Entonces, superior a 8 años y en el octavo año, pues puede ser que los flujos de caja sean más bajos que los estimados. Es decir, que los estimados son pues, por ejemplo, una crisis económica o algún asunto de este tipo. Una crisis económica, la aparición de una innovación tecnológica en la competencia que anula tu ventaja competitiva y entonces quedas fuera de juego y quedas pues, con unos flujos de caja bajos o incluso negativos que pueden generar que tu empresa tenga que cerrar, ¿no? Entonces, en el momento de la liquidación o cierre de la empresa, pues conviene que haya recuperado la inversión inicial para que tu inversión haya sido rentable. Que llega el octavo año y resulta que hay una crisis económica, pero sigues manteniendo tus flujos de caja positivos y te sirven para devolver la deuda o los intereses de la deuda y tu rentabilidad es mayor que el coste, pues estupendo. Pero bueno, es un poco por comentar diferentes situaciones que se pueden plantear en los enunciados del examen. Decíamos, no se aconseja la inversión porque el payback, el plazo de recuperación es superior a 8 años y en el octavo año puede ser que los flujos de caja sean más bajos que los estimados por una crisis económica o un hecho que perjudique a la empresa, que el enunciado dirá cuál es ese hecho económico. Ese suceso aleatorio que te puede perjudicar la rentabilidad de la empresa y la estabilidad. Bien, por ejemplo, si tienes instalaciones o realizas tu actividad en Ceuta o Melilla,
pues estarás un poco preocupado por la llegada masiva de inmigrantes motivada presuntamente por el gobierno marroquí. Bien, entonces vamos a continuar con el ejercicio 31. El ejercicio 31 nos habla de, no sé si queréis comentar alguna cosa. Nos habla del cálculo del coste de recursos propios. El coste de recursos propios y dice, y el coste de recursos ajenos. Vale. El coste de recursos ajenos el coste de la deuda, y recordar que la deuda siempre con coste explícito, caso A es igual a los intereses y donde la deuda siempre esa deuda con coste explícito. Intereses que a su vez por D y entre B. Recordad que la deuda con coste explícito, lo vuelvo a repetir, es deuda con coste explícito, es una deuda que genera intereses y estas son los préstamos, préstitos. Y recordar cuáles son los empréstitos, pues obligaciones, bonos y letras. La deuda en coste explícito, es decir, con costes implícitos, pues son es decir, no incluyes ni proveedores y los otros, pues, acreedores, esto es menos frecuente que se pregunte, de hecho, no lo he visto en un examen, acreedores, hacienda pública acreedora y organismos de la seguridad social acreedores. Porque recordar que la empresa es recaudadora de impuestos de la renta. Retiene el impuesto de la renta al trabajadora. Y la seguridad social, las cuotas de la seguridad social. Se lo retiene al trabajador trabajadora y también la empresa tiene que pagar su propia cuota de seguridad social. Hay una seguridad social a cargo de la empresa y otra a cargo del trabajador. Entonces aquí repito, deuda con coste explícita. Cualquiera de ellas, todas estas pues son deuda con coste explícito. Aquí. Bien, entonces, vale, intereses entre deuda, en este caso 10.270 en 363.000. $6,30%. El coste de los recursos propios dice el enunciado que te dan el dividendo total y los fondos propios a valor de mercado. Dividendo total es igual a 49.000 los fondos propios a valor de mercado que son
Vale. Porcentaje de cotización. Por el valor nominal. El porcentaje de cotización es, perdón, valor nominal por número de acciones, pero el valor nominal por el número de acciones es igual al capital, ¿no? Capital o capital social. Por el capital, y el capital es, repito, el capital es la aportación del propietario para ser propietario. Capital social 400.000. 140% por 400.000. Esto nos da 560.000. Bien, entonces, la tasa de crecimiento del dividendo es el dividendo total. El dividendo, recordar que es el reparto de beneficios a los propietarios. Tenemos la tasa de crecimiento del dividendo que es del 2,5%. Tasa de crecimiento o variación del dividendo. El coste de los recursos propios es dividendo total y entre los fondos propios más la tasa de crecimiento del dividendo más tasa de crecimiento del dividendo. Y vuelvo a repetir, siempre ponemos el fondo propio a valor de mercado. En caso de no conocer el fondo propio a valor de mercado, entonces fondo propio a valor contable. Y el fondo propio a valor contable es el capital más las reservas. Bueno, capital más reservas, pero ya te digo que capital, prima de emisión, resultados de ejercicios anteriores, ¿no? Todo lo que está en los fondos propios en el balance. Pero al efecto, por simplificar, los exámenes, las partidas que vamos a poner del patrimonio neto o fondos propios van a ser capital y reservas. Y del exigible a largo o a corto va a ser empréstito o préstamo. Y de proveedores. Vale, a veces el empréstito lo ponemos y llamamos obligaciones, bonos o letras. Y nada, entonces es esto, pero en este caso, como conocemos el fondo propio a valor de mercado, pues ponemos los fondos propios a valor de mercado. Y esto nos queda, pues, 49.000. No más 0,025. Y entre los fondos propios a valor de mercado, que son los 570.000. Repito, esto, he dicho esto para poner esto ahí. Y más la tasa de crecimiento del dividendo, 0,025. Nos queda 11,4687%. Hay pocas empresas que sepamos cuál es su valor de mercado. Las que sí que lo sabemos pues son las empresas que cotizan en un mercado de valores, como puede ser el caso de Telefónica, Inditex, BBVA, Accenture, Miquel y Costas, Prosegur, entre otras. Agrifol, Fire, Endesa.
Iberdrola. Bueno, esas empresas, para saber el valor de mercado, coges la cotización, el último precio de cotización por el número de acciones de esa empresa y tienes el fondo propio de valor de mercado. ¿Y sabes el capital y sabes la cotización? Pues calculas el valor de mercado, qué porcentaje tienes sobre el valor nominal. Entonces te dará pues ese porcentaje de 140%, 200%, 500% por el capital o capital social y tenemos el valor de mercado de la empresa. Entonces, pero hay muchas otras, la mayoría de las empresas, pues que no cotizan en el mercado y la forma de saber cuál es el valor de la empresa, pues es sumar el patrimonio neto, fondos propios, es decir, sumar el capital más las reservas. Las reservas son beneficios de ejercicios anteriores que se han decidido pues que no se repartan a los propietarios y que queden en la empresa. Quedan en la empresa, lógicamente esos recursos están en el activo y en el activo pues los dedican a inmunizado o a existencias a disposición del cliente o a aplazamientos en el pago a los clientes o en monedas o en liquidez, monedas y billetes para o saldos en cuentas bancarias para pagar las compras de la empresa o las deudas que tengan que ir asumiendo en cada momento. Bien, muy bien. Muchas gracias por venir a todos.